Carmina se refugió en el subterráneo, avergonzada porque todo lo que hizo terminó en vano. No pudo permanecerse lamentando en la oscuridad cuando empezó a oír que todos se pusieron a correr en pánico. Quiso preguntar qué provocó esa inquietud, hasta que unos truenos de alto volumen solucionaron su duda, salieron ráfagas y se produjeron gritos de miedo mezclado de agonía. Era obvio que era obra de los alguaciles, solo ellos llevan armas de fuego. Carmina tuvo que huir apilada entre la multitud, tratando de no caerse en el estruendo, y los oficiales alumbraron sobre sus espaldas y dispararon, aullidos de llanto y agudo dolor se intensificó a un grado en que existía la probabilidad de quedar sordo, dentro de poco, todo tornaría a un silencio pavoroso. Carmina conocía diversas salidas y era buena escabulléndose, así que con un par de su gente pudo salvarse de esos depredadores. El subterráneo era un limbo estremecedor, pero ahora era como la puerta al inframundo en sentido literal. Esos cadáveres, sus ojos bien abiertos, sus rostros sobrecogidos, los trozos de cerebros que enaltecían como excrementos en el suelo junto a la pintura sangrienta emanada por personas de diferentes edades como ancianos, adultos, jóvenes, niños, más cruel los huecos en bebés que tienen un cuerpo tan frágil. Era despiadado, pero para la policía era la desinfección perfecta. Transcurrió el tiempo, Carmina y otros cronques estuvieron escondidos en una zona infranqueable de enemigos puesto por su amigo Axel. Por la consternación de lo ocurrido, muchos no mostraban alguna emoción, otros chillaban. En cuanto a sus hechos, departieron sobre cómo los policías detuvieron a miembros de su familia con mucha hostilidad y cómo a otros los desvivieron sin escrúpulos. La alegría era un sentimiento desconocido para los sobrevivientes en este caso. Del terror, tristeza y martirio, la furia era una de las pasiones que tras una introspección se fue amontonando como el más poderoso. Las expediciones orquestadas por las fuerzas de la ley era una declaratoria de guerra de los diovinos ricachones a los cronques. Por los periódicos circulaban información con detalle e imágenes respecto al aprovechamiento en la que arrojaron a la gente que arrestaron, junto a comentarios del jefe de la policía local, que señalaba a los cronques como marcianos terroristas, condenados a cadena perpetua y a diferentes operaciones por perturbar la armonía. Mencionaron que si alguno se rehusaba a obedecer sus órdenes, serían ejecutados por sus infracciones. Al final del artículo había una fotografía de un niño de 10 años colgado en el cercado de una prisión. Carmina descubrió que la policía ha sellado las salidas que permitirían emigrar de ese municipio de pesadilla, por lo tanto, no brota todavía una chance de disiparse por completo de la mirada mordaz de los diovinos. La ansiedad y el pánico se acrecienta, hasta que Gabriel llegó con una enorme mochila. Es un cronque joven que es también amigo de Axel, además se supone que él lo estaba acompañando horas antes, para evaluar la situación de afuera, por eso Carmina le pregunta sobre el paradero de Axel, y este dio la mala noticia sobre que Axel fue casado por los contras, es decir, la policía, lo que la paralizó a ella, porque Axel era una buena persona, y alguien valioso para los datos y su única esperanza para sobrevivir. Gabriel la abrazó y le dijo que ya no hay por qué turbarse, porque se pudo obtener un tesoro gracias a su sacrificio. Luego abrió la mochila y dejó caer al piso todo un armamento, lo que en vez de confortar a Carmina, hizo que su corazón palpitara con ferocidad. Gabriel declaró que desde hace años, Axel, estuvo coleccionando en secreto armas de fuego para que en un momento especial, los cronques lo usaran en defensa de los diovinos. Carmina cuestionó esa visión de defenderse con balas, y Gabriel respondió que esa no es su meta es suprimir a esas bestias que los han tiranizado desde que nacieron, destruir su casta que los estuvo restringiendo de oportunidades y expulsarlos de lo que ahora se convertiría en la casa de los cronques. Carmina objetó que esa artimaña es muy salvaje, y que solo acarrearía a una respuesta más sanguinaria de sus enemigos cuando todos se manchen las manos de pólvora, y el resultado sería la catástrofe de la integridad de los supervivientes restantes. Por aquello, Gabriel pierde la compostura y en ira argumenta que por lo que sucede ahora, no pueden quedarse de brazos cruzados, que los torcerían cuando los encuentren desamparados, y que ya es hora de hacer justicia por su segregación, por cómo se robaron sus pertenencias, y los han separado de conocidos, amigos y familiares. Gabriel expresó el siguiente comentario: al emprender esa ofensiva contra nosotros, los diovinos expusieron que son pillos a los que hay que subyugar, para mostrar que los que son sublimes a vivir una vida ostentosa y magnífica, somos nosotros, quienes erigimos todo lo que ellos poseen, y por ende, eso nos pertenece. Carmina lo desaprueba, y le dice que su lógica se ha convertido en la misma prerrogativa que usan las personas que él maldice, lo que irrita más a Gabriel, que se hartó de discutir, pero pone una pistola arriba de un mueble, en caso de que ella cambie de opinión y decida cooperar.
Después marcha a la sala con sus compañeros que estaban en la mesa, sin masticar la comida que tenían enfrente con un desánimo hondo. Ubica revólveres en el desayuno sin decir una sola palabra y fue rumbo a su cuarto. Los demás entendieron el mensaje, y su expresión marchita cambió a una sonrisa macabra. Lo que fue una paz reforzada para los diovinos, se transformó en un infierno en cuestión de una semana. Primero, un policía fue hallado muerto en un callejón a causa de 3 balas que detonaron en su cráneo, y tras darle fin, el homicida se tomó su momento para arrancarle los ojos. Era un hecho espeluznante, tenían claro quiénes podrían haber hecho eso, y lo innegable es que no desistirían. El segundo incidente fue que se encontraron los cuerpos que provenían de un funcionario y 3 de sus hijos nadando en un río. Sus asesinatos también fueron perpetrados con arma de fuego, y los antecedentes del funcionario era el haber sido uno de los que instruyó a las fuerzas policíacas a cometer arrestos forzados a los cronques y también estableció los reglamentos para la explotación laboral en sus cárceles. En resumen, ahora comenzaría una oleada de magnicidios. Pero en vez de eso, ocurrió un derramamiento de sangre fría, afiliado un tiroteo escolar en una de las escuelas más grandes y elementales en cierta aldea, fruto de un enmascarado con pantalones negros y camisa blanca, el cual llevó un rifle y se infiltró en la academia, salpicando la pureza del suéter con sus 23 víctimas, 18 estudiantes y 5 profesores que desvivió, y dejó 30 heridos en estado grave. La policía fue notificada de la horrenda masacre y se adelantaron para llegar y dar de baja al tirador. Al asesino ya difunto, tras examinar su ADN descubrieron que su nombre era Rigoberto, particularmente era un sujeto de 32 años humilde que cumplía con sus labores. Él era un cronque y tenía una esposa, la cual fue hecha trizas en una prisión por los guardias, lo que revela por qué hizo ese espectáculo de horror apuntando a críos sobre sus inocentes cabezas, con profesores tratando desesperadamente de proteger a sus alumnos de la visita inesperada, junto a la totalidad de 1000 personas en desconcierto por la incertidumbre. Los diovinos se exasperaron y exigieron preparar contramedidas con el sector que ahora pretende desecharlos a ellos como excremento. La policía autorizó como legal y obligatorio que todo diovino tuviera pistolas para defensa propia. Por aquello, múltiples autos vinieron con centenar de armas para estar más adelantados que los cronques. Las fuerzas policiales usaron métodos más arbitrarios, erigiendo una vigilancia y rastreo constante para pillar a los cronques ocultos en sus zonas, lo que a menudo fue penoso para sus pueblerinos por allanamientos en su mayoría inútiles. Implementaron la tortura física con sus prisioneros recientes, para que soplaran la ubicación de sus amigos. La mayoría actuaba individualmente y los más distinguidos no podían apuntar dónde se situaba la mayoría por la meticulosidad del difunto Axel en adentrar a todos en una guarida intangible que la policía no pudiera visualizar. Por ende, no fueron muy valiosos en la exposición de datos, así que los hicieron sufrir hasta machacarlos como una muñeca de algodón, o los dormían con un tiro en la nuca. También empezaron a colgar a algunos de ellos sobre las calles en público, para que todos los abuchearan. Los cronques no se quedaron atrás, empezaron una lluvia de fuego con la policía y terminaron eliminando a toda una unidad. A algunos coches que abastecían armamento para el enemigo, los acorralaban, y luego hacían estallar el vehículo con el proveedor adentro, después de robarse todo el arsenal. Por último, ejecutaban secuestros al azar de todo diovino indefenso, mandando el mensaje de que los liberarían o de lo contrario los despedazarían, si todos no se marchaban del pueblo y reconocían todo su entorno como hogar de los cronques. Carmina retornó al subterráneo, aunque fue embestida por los enemigos en dicho rincón. Intuye que al estar en guerra en la superficie, ninguno de los bandos recordará siquiera su existencia, aunque pasen por casualidad. No posee la confianza para jalar el gatillo, porque no sabe qué hacer con su vida. Se acuesta en posición fetal en el piso, solo sabe esperar, esperar y esperar, lo que sea que el destino quiera demostrar. Dice perdón por haber nacido, repetidas veces, sollozando en un silencio agobiante. Comienza a pensar en los sucesos más relevantes de su memoria, esa niñez hambrienta en la que colapsaba sobre la hamaca con huesos rotos, tras cargar tantos ladrillos, la apatía familiar que a pesar de caracterizarse por sufrir la misma servidumbre, jamás hicieron un tiempo para estar unidos, el abandono de sus figuras paternas, quienes expusieron una sonrisa antes de alejarse y dejarla en la desdicha, el pútrido estado en el cual contempló los cuerpos de Miguel y Josefina en la morgue, y las cartas agrias que dejaron Roberto y Lucía antes de irse, indicando que les daban asco sus raíces, y asimismo los frutos que resultaron ser hermanos suyos.
Su corazón se apretó con vigor, y lágrimas de sus ojos brotaron por media hora, hasta que se durmió. De repente vislumbraba una luz púrpura que se enderezó hasta ensuciar sus retinas, todo era negro absoluto y sin previo aviso salió un sol radiante que alumbraba a una multitud de personas de piel rosa que pasaban sobre ella, circulaban sumidos en ellos mismos y comenzaron a apretarla causando que su presión arterial subiera, rogó por ayuda, pero sonaba como jadeos. La gente no detuvo sus pasos y procedían con brusquedad, la incomodidad de Carmina era más leve, quería que pararan y notaran su figura, pero todos se acoplaban omitiendo cómo esa chica se sofocaba. Un grito estruendoso salió de su alma que por fin el tumulto pudo oír con exactitud, respiró profundamente, porque sintió como le faltaba aire en sus pulmones y parpadeó, sin embargo, cuando abrió los ojos de nuevo, la gente rosa que la comprimía ya no estaba allí, ahora lo que veía era siluetas de entes que ya conocía, conocidos, amigos, familiares, los cronques que vivieron a su lado, incluso diovinos que vio un par de veces aparecían allí, aquellas sombras estaban en un bosque nebuloso, donde amplias rosas carmesí crecieron en abundancia. Ella despertó del curioso sueño, que a pesar de no tener un sentido lógico, ella descubrió un mensaje y se dispuso a enfrentar lo que venía después, salió del subterráneo y se apresuró a entrometerse en el conflicto. Era de noche, lo que resplandecía en las calles eran llamas que devoraban la hermosura de las viviendas, y que vomitaba humo repulsivo, del cual Carmina no pudo evitar olfatear y toser con fuerza por su toxicidad. Había una pijamada de cuerpos sin vida sembrados en la zona, la música frecuente era la munición del dios de la guerra que estaba más alegre que de costumbre. El humo impedía saber con claridad por dónde tenía que moverse, pero pudo por fin ver el horizonte final donde tendría que hacer su acto. A la derecha estaban los cronques, y a la izquierda los diovinos, con sus pistolas a la mano y listas para volar, eran por lo menos 10 en cada esquina y estaban preparados para partir, pero Carmina los interrumpió y se puso en el centro para detenerlos, subió sus brazos al cielo para que calmaran su adrenalina. Pidió un desenlace pacífico para no finalizar esto de una forma tan desagradable, los cronques y los diovinos protestaron a la vez, esta vez sacando de sus lenguas toda la rabia que le tienen al adversario que está enfrente de ellos, numerando las atrocidades ya anteriormente citadas, estuvieron desahogándose por unos minutos, parecía que se habían olvidado de su objetivo y del hecho de que tenían sus dedos en un detonador. Perdieron el aliento por todo lo que habían gritado, y Carmina al ver que pararon de hablar, expresó que no hay contraste en ellos por más que intenten apuntarlo así para estar sumergidos en la violencia, son igual de egoístas, cleptómanos, farsantes y explotadores, no habría una renovación con cualquiera de los bandos al control del territorio. De todos modos, al igual que los diovinos encomendando a los cronques labores apretadas, los cronques con un rol de padre accedieron a tener hijos, que a los 5 años, los obligarían a ser partícipe en su quehacer, como hicieron los suyos. Los cronques predilectos renunciaban a sus seres queridos tras alcanzar lo que no tuvieron durante décadas, como los 4 miembros de su familia. Y ante esa conclusión que entendió expresó lo siguiente: escuchen mis allegados, como cronques hemos sido reprimidos, pero enfrentar esa represión ante un objetivo más ambicioso es sumamente egoísta, tan solo invertiríamos los papeles con o sin los diovinos. La autoridad a nuestra merced no es una idea positiva si se usa a partir de la furia, puesto que la malevolencia corroe en las venas de nosotros y de nuestros opuestos, la maldad corroe el alma de todos y lo peor es que se excusan para no extirparla. Se puede figurarse un cambio verdadero por el mensaje transmitido, pero no fue así, tan solo aumentó la ira de los dos grupos que se sintieron ofendidos como individuos, y entonces siguieron su contraataque matándose cada uno y trozando a tiros a Carmina, la única que le importó el bienestar de tales humanos. Antes de dar su último aliento, ella dijo: sucumbir es más delicioso que seguir vegetando en el hábitat de la inmoralidad.